Continuando con la columna vertebral, habíamos dicho que hay diferencias entre segmentos. Para retomar, acá están los segmentos. Tenemos los segmentos cervicales, torácicos. Deme un segundo. Entonces tenemos los segmentos cervicales, torácicos, lumbares y el sacro, que es un hueso que está fusionado, y con las vértebras coxígeas también. Entonces, ahora vamos a ver en detalle lo que son las vértebras cervicales. Y nos vamos a recordar lo que es una vértebra tipo. Vértebra tipo significa que este es un esquema que representa la mayoría de las partes de una vértebra, con ciertas diferencias que vamos a encontrar en vértebras atípicas. Estas son las vértebras típicas. Entonces tenemos el cuerpo por anterior y el proceso espinoso por posterior. Acá podemos reconocer dos grandes formaciones que son el cuerpo vertebral, y todo lo que está posterior al cuerpo vertebral es el arco. Y si ustedes se fijan, es un arco. Tenemos acá formando el arco los pedículos por anterior, pedículo, que es como un pie pedículo, ¿cierto? Y la lámina por posterior. ¿Qué está uniendo el pedículo? El proceso articular superior e inferior con el cuerpo de la vértebra. Al igual que acá, a este lado, ya sea derecho o izquierdo, el proceso articular superior e inferior con el cuerpo de la vértebra. ¿Y qué une la lámina? La lámina une los procesos articulares también, superior e inferior, con el proceso espinoso. Ahora, también tenemos un proceso que va a salir hacia lateral de forma transversal, que se va a llamar el proceso transverso. Ahora vemos aquí en una vértebra típica cervical que hay diferencias con las torácicas, como lo habíamos visto recién en el video anterior. La diferencia es que las vértebras cervicales tienen, no, los procesos transversos no están marcados y tremendos como en una torácica o como en una lumbar, ¿cierto? Y miren qué nos aparece acá, estos forámenes, que son los forámenes transversos. Acá va a pasar la arteria vertebral, las arterias vertebrales. También vamos a ver que hay un surco para los nervios espinales. ¿Cuáles son los nervios espinales? Los que van a salir de la médula espinal hacia los músculos y le van a dar el movimiento a los músculos del cuerpo. Porque de acá arriba del tronco encefálico, ya dentro del cráneo, salen nervios, pero esos son los nervios craneales. Recordar también que todo esto, el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, son parte del sistema nervioso central. En cambio, los nervios son parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Así que acá también tenemos nervios craneales, que son los que salen del cráneo, del tronco encefálico, y de la médula espinal son los nervios espinales. Ya, ahora ubicados en el espacio, vamos a saber que el segmento cervical posee dos vértebras que son diferentes o atípicas, y el resto son vértebras típicas. Y acá lo vamos a ver en detalle. Ya, estas son las cervicales. Tenemos la cervical C1, la primera cervical, que se llama Atlas. ¿Por qué? Porque dijimos que Atlas es el personaje que sostiene el mundo. Atlas. Entonces, es, sostiene el mundo. ¿Y quién es el mundo? El cráneo. ¿Qué parte específicamente? La parte occipital. Ya. Ahora también vamos a tener, esa es la primera vértebra distinta. Porque ¿quién es la otra vértebra distinta?
El atlas y el axis. El axis tiene un eje conocido como diente del axis, ¿ya? Que miren, acá lo podemos ver. Aquí está la representación del atlas, C1, atlas. Y miren se fijan acá que miren, el atlas tiene un arco posterior muy prominente, delgado, y que miren cómo va a terminar. Va a terminar en un tubérculo posterior. Y ustedes se preguntarán, si hay un tubérculo posterior, ¿también debería haber un tubérculo anterior? Sí, ahí está el tubérculo anterior. Entonces también tenemos, se dan cuenta que este no tiene proceso espinoso, tiene un arco posterior del atlas, ¿ya? Y después vamos a ver otro detallito más del atlas, pero quiero que se fijen la diferencia con el axis. Miren, acá está representado el axis, vista lateral. Miren, tremendo diente del axis. ¿Por qué? Porque axis es de axial de eje. Pero el axis sí tiene proceso espinoso y fíjense la diferencia del proceso espinoso del axis con los procesos espinosos de las siguientes vértebras típicas cervicales, ¿ya? Así que es mucho más ancho, ¿cierto? Y prominente. Ahora vamos a ver que en las otras vértebras cervicales típicas, es decir, de la C3, de la tercera cervical, hasta la séptima cervical, C7, vamos a encontrar un surco para el nervio espinal, que lo podemos ver aquí. Surco para el nervio espinal, acá se ve en la vista anterior. Ven que el nervio espinal va muy cerca de la arteria vertebral y ahí está, por lateral. Surco para el nervio espinal. ¿Por qué? Porque para la arteria vertebral está el foramen transverso. Ahora también un detalle importante que ustedes se pueden palpar es el proceso espinoso de C7. Usted lo puede palpar en el cuello y ahí se da cuenta que la vértebra cervical más prominente que usted puede palpar es la C7. Y ahí dice vértebra prominente. También podemos ver otras articulaciones acá entre los procesos articulares, que son los que articulan una vértebra con la otra, la vértebra superior con la inferior. Fíjense de algo, el atlas con el axis están articulando con procesos articulares al igual que los otros. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo están articulando? Por el axis. Miren el axis, cara articular anterior. Así se articula la primera con la segunda vértebra, es decir, el atlas con el axis, a través del diente del axis. Ahí está, diente del axis. Entonces se articula por su cara articular superior, o sea, anterior, y su cara articular posterior. ¿De quién? Del diente del axis. Y también están los forámenes transversos. Pero miren algo también tiene una cara articular superior, al igual que las otras vértebras. ¿Y para quién? ¿Para recibir a quién? Aquí, a la cara articular inferior de quién? Del atlas. ¿Ya? Estas están juntas, miren. Esa vértebra, el atlas con el axis, es la representación de estas dos, solamente que está separado para que nosotros lo podamos ver en detalle. Pero esta es la que va superior, después está inferior. Entonces imaginémonos que esta está dentro, acá, este diente está introducido en la vértebra primera cervical, la C1, es decir, atlas. Y aquí están articulando también con su cara articular superior del axis y cara articular inferior del atlas. Acá podemos ver también que tiene un proceso transverso que es distinto del otro proceso transverso. Este es más anchito, ¿ya? Como lo habíamos dicho recién. En cambio, el proceso transverso de más abajo va a ser distinto porque, miren acá el foramen transverso está totalmente cerrado, a diferencia del foramen transverso del atlas que está abierto. ¿Por qué se imaginan ustedes que está abierto?
porque claramente que esto va a entrar al cráneo. Arterias vertebrales van a entrar al cráneo. ¿Ya? También, ¿qué tenemos acá? En el axis, cara articular inferior, y esta está más hacia posterior. Miren, la cara articular superior está hacia anterior, ¿por qué? Porque está articulando con el atlas. Pero la cara articular inferior va a estar articulando con la C3, es decir, con la tercera vértebra cervical, y lo hace más hacia posterior y su cara mire hacia donde miran. La cara está inclinada hacia anteroinferior. La cara articular inferior está orientada hacia anteroinferior. Importante para que la reconozca después en el laboratorio. Mire aquí, la articulación entre una y otra vértebra a través de sus procesos articulares, proceso articular, ahí dice proceso articular inferior, superior, se llama, ponga atención, articulación cigoapoficiaria, con C. Después, en todo caso, yo en el temario le escribo todos los nombres en español, pero por mientras usted escríbalos en español mientras yo se los estoy diciendo. Bueno, que usted va a tener su Power impreso y ahí ya va a poder hacer su transcripción correctamente. Ahora también podemos ver que el, en los cuerpos vertebrales también se están articulando a través de un proceso, esta proyección. Y ese proceso se llama proceso unciforme. Proceso unciforme. Y miren acá, ¿a quién vemos? ¿Cuál es esta vértebra? Y usted acá puede inferir que si esta vértebra es una vértebra no típica, ¿por qué vamos a saber que es atípica o que no es de las típicas? Porque no tiene cuerpo vertebral, pero miren lo que tiene adelante, tiene un tubérculo. ¿Y a quién pertenecía ese tubérculo? A Atlas C1. Entonces, acá sí que podemos ver por qué le dicen Atlas. Ya, ¿ustedes saben quién eran Atlas? Atlas en la mitología griega es el titán responsable de llevar el peso del cielo o del mundo en sus hombros. ¿Por qué? Porque el dios Zeus lo castigó y le dijo que toda la vida iba a tener que cargar con el peso del mundo en sus hombros. ¿Y qué es el mundo? El cráneo. Así que miren la cara articular superior que está articulando ahí con la base del occipital. Y miren, tremendas masas laterales. Entonces usted va a reconocer al tiro a Atlas porque las masas laterales son lo que va a sostener el peso del mundo en sus hombros. ¿De quién? De Atlas. Y ya dijimos que Atlas fue castigado por Zeus para llevar por siempre el peso del mundo en sus hombros. O sea que esta es la vértebra Atlas. Ya, entonces Atlas tiene un tubérculo anterior y tiene un tubérculo posterior, ¿cierto? Y tiene un arco posterior. ¿Tiene proceso espinoso? No, ¿cierto? No tiene proceso espinoso. Usted puede ir respondiendo también, le pone pausa y ahí va respondiendo si es que quiere practicar enseguida a medida que vamos haciendo la clase. Ya. Acá también podemos ver que ¿con quién se articula el atlas? Dijimos que se articulaba con el axis. El axis es la vértebra con eje. Por lo tanto, miren aquí, hay una fobia para el axis, para el diente del axis, porque el diente es el que se va a introducir en el atlas. Y acá lo podemos ver. Y esta vértebra es muy fácil de reconocer, el axis. ¿Por qué? Porque tiene su diente del axis. Esta es la cara anterior por si acaso. Entonces acá vamos a ver que acá encima debería ir el atlas, que está acá arribita. De hecho, esto va justo, miren, si ustedes se fijan, están justo encajando acá. ¿Quiénes encajan? La cara articular inferior del atlas y la cara articular superior del
axis. Usted en la prueba tiene que poner el nombre completo, obviamente, porque la idea es que sepa de qué vértebra es, ¿cierto? No saca nada de poner cara articular superior, ya, pero ¿de quién? Acá del axis, y acá cara articular inferior del atlas. Ya, estas ambas articulan, al igual que la cara articular del diente del axis. ¿Y con quién está articulando? Con, aquí se ve en vista superior, con la fobia del diente del axis. Ahora, si ustedes se fijan, ¿el axis tiene cuerpo vertebral? Sí, aquí tiene cuerpo vertebral. Al igual que tiene cara articular inferior, que, como lo vimos en la imagen anterior, miren la cara articular inferior se está orientando hacia antero-inferior. ¿Para qué? Para articular con las otras vértebras cervicales que son típicas. Por lo tanto, las otras son muy similares entre sí. ¿El axis tiene proceso espinoso? Sí, acá está su proceso espinoso. Tiene este gran foramen vertebral. ¿Y quién va a pasar por acá por el foramen vertebral? La médula espinal. Muy bien. ¿Tiene procesos transversos? Sí, tiene procesos transversos. Pero miren aquí, ¿quién tiene procesos transversos más? O sea, ¿quién tiene, o sea, después en las siguientes vértebras, vamos a ver que el proceso transverso tiene un foramen transverso. ¿Y quién pasa por el foramen transverso? La arteria vertebral. Ojo acá, no se vaya a confundir. Foramen vertebral, ¿para quién es? Para la médula espinal. Foramen transverso, que va hacia transversal, es para la arteria vertebral. Son cosas totalmente distintas. ¿Ya? Foramen vertebral, o sea, foramen vertebral para la médula espinal, foramen transverso para la arteria vertebral. Y miren, aquí está representado cómo salen desde la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, cómo salen los nervios hacia afuera, los nervios que van a dar la inervación motora o sensitiva. Motoras son todas las neuronas que salen de la parte anterior. Y usted dirá, ¿cuál es la parte anterior? El cuerpo. ¿Cuál es la parte posterior? El proceso espinoso. Y fíjense un detalle importante. ¿No ven que en la médula hay una sustancia que es de color gris y hay una sustancia de color blanco? Ya. La sustancia de color gris son agrupaciones de cuerpos de las neuronas, es decir, agrupaciones de somas neuronales. Soma es cuerpo de la neurona. En cambio, la sustancia blanca son fibras, el axón de la neurona, es la colita de la neurona. Axón se llama. Ahora miren, todo lo que es anterior es motor y todo lo que es posterior es sensitivo. Motor de movimiento, sensitivo de sensaciones, es decir, tacto, dolor, presión, temperatura, sensaciones generales. Ya, entonces miren, por anterior ahí va a salir los nervios que van a ir a dar el movimiento. Así que ojo si alguien se fractura aquí una vértebra, ¿qué creen que pasaría si aplasta o daña algún nervio a la misma médula? Si la daña por posterior, no va a tener sensaciones, por lo tanto no va a sentir dolor, presión, temperatura, tacto. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta persona si que se acerca al fuego? ¿Creen que va a reaccionar? ¿Va a poder sacar la mano o la pierna? Depende del lugar donde se haya lesionado. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a tener sensaciones. Por lo tanto, si es que se lesiona hacia posterior, pérdida de sensaciones. Y si se lesiona hacia anterior, pérdida de movimiento. Ya. Ahora, ¿qué más podemos ver? Un último detalle. Quiero que vean un último detalle. Miren, aquí las articulaciones están muy pegaditas, muy juntas. Y después vamos a ver algo distinto en las torácicas. Ya. Ahora pasamos a las torácicas. Quiero que vean en modo general cómo es la columna vertebral en el segmento torácico. Se fijan que no están tan pegaditas y es distinto porque, miren, hay un
espacio ahora que va a quedar acá, un espacio que va a dejar una incisura, acuérdense que incisura es una concavidad, incisura vertebral inferior de esta vértebra inferior y la superior de la siguiente, y van a dejar un foramen. Foramen intervertebral se llama. Y acá empezamos a diferenciar con las otras vértebras. Por ejemplo, ya, acá tenemos foveas, pero ¿para quién? Para la costilla. Entonces, claramente, pues si estamos en la parte torácica, sabemos que, ¿qué hay en el tórax? Hay órganos y protegidos por las costillas. Ya, ahora vamos a ver una típica vértebra torácica. ¿Cuál nos están mostrando acá? T6, la sexta vértebra torácica. Tenemos un cuerpo vertebral, recordar el esquema, si quieres lo pongo de nuevo aquí, recordar el esquema, cuerpo vertebral y arco vertebral, proceso espinoso, proceso transverso. Ya, entonces tenemos acá un cuerpo de la vértebra, un arco vertebral y miren acá, tenemos un proceso espinoso y miren hacia dónde se dirige el proceso espinoso, a diferencia de las cervicales. Miren, los procesos espinosos de las cervicales se dirigen hacia, hacia posterior, lógicamente, pero no con tanta inclinación. Incluso yo diría que muchos están en la línea transversal, en la línea, en el plano horizontal. En cambio, miren el proceso espinoso de la vértebra torácica, va hacia abajo, tiene una inclinación inferior, posterior inferior. Y ahora, hay una diferencia muy importante aquí que, miren, la incisura vertebral superior, ¿cierto? Para la vértebra de arriba, para formar ¿qué cosa? Las incisuras vertebrales superiores con las inferiores forman el foramen vertebral. Todas esas son preguntas. Miren, cara articular superior. ¿Hacia dónde mira la cara articular superior? Hacia póstero superior, póstero superior. En cambio, la cara articular inferior, antero inferior, antero inferior. Muy bien. Ahora tenemos que hay una fobia para la costilla, fobia costal superior, la que está en superior, y fobia costal inferior para la costilla de arriba, para la costilla de abajo. Y acá está la incisura vertebral inferior. ¿Por qué forma la incisura vertebral inferior con la incisura vertebral superior? El foramen intervertebral, foramen intervertebral. Ay, no sé si lo dije bien recién. Foramen intervertebral. Le hice la misma pregunta, la misma pregunta. Recuerden que yo pregunto varias veces lo mismo para que usted lo recuerde, lo recuerde, lo recuerde. Entonces, incisura vertebral superior con incisura vertebral inferior, ¿qué estarían formando acá? Un foramen. ¿Qué foramen? Intervertebral. Ahí está. Foramen intervertebral. Ahí vamos a ver para qué. Ahora también vamos a ver que hay un proceso transverso y miren el proceso transverso. Tiene una fobia para la costilla, fobia costal, pero ¿para qué parte? Para la continuación de la costilla, porque la costilla es larga y curva, ¿cierto? Da la vuelta. Entonces tenemos una fobia costal superior, fobia costal inferior y fobia costal del proceso transverso. Ya, ahora esta es la visión lateral, pero miren por anterior. Tenemos anterior, lógicamente, que vamos a ver el cuerpo de la vértebra, fobia costal superior, fobia costal inferior y fobia del proceso transverso, fobia costal del proceso transverso, y el proceso articular superior, que tiene su cara superior mirando hacia postero superior, y el proceso articular inferior, que tiene su cara mirando hacia postero, o sea, antero inferior. Ahora también tenemos un proceso espinoso que va a ser más cortito, se ve más cortito en verdad, pero ¿por qué se ve más corto? Porque está proyectado hacia postero inferior.
¿ya? Así que si lo vemos desde superior, vista superior, vamos a ver que este proceso espinoso es un poquito más corto, pero es por la vista porque está mirado hacia inferior. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? El pedículo y, ¿cómo se llamaba esto? Que es parte del arco vertebral, pedículo por anterior, lámina por posterior, que une la lámina, los procesos articulares superior e inferior con el proceso espinoso. En cambio, ¿qué une el pedículo? Los procesos articulares superior e inferior con el cuerpo de la vértebra. ¿Y dónde está la fobia costal superior e inferior? En el cuerpo de la vértebra, pasadito un poco hacia el pedículo. Acá lo podemos ver. Y acá está ya in situ, que sería, ven que el proceso espinoso es un poco más corto, pero se va alargando hacia abajo y se va inferiorizando. Ya no se orienta tanto hacia horizontal como las últimas vértebras cervicales. Recuerden que como esto es una continuidad, las vértebras torácicas superiores se van a parecer a las vértebras cervicales inferiores, las que venían aquí antes. Por lo tanto, una vértebra ya bien torácica, como la que mostraron delante, es la sexta vértebra torácica y miren su proceso espinoso ya va totalmente orientado hacia inferior. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá en la última vértebra torácica, T12, vamos a ver que tiene solamente una fobia costal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se acabaron las costillas, pues, lógico. Y miren, ahora ya este proceso espinoso se está pareciendo a las lumbares. Ya, miren, ¿cómo son las lumbares? Las lumbares, miren, acá se las voy a mostrar, son solamente 5. Y la primera vértebra lumbar se diferencia de la última vértebra lumbar porque acá en la última vértebra lumbar, esto que le llaman forma de hacha, el proceso espinoso, que le llaman forma de hacha, en la quinta vértebra lumbar es un poquito más redondito. ¿Ya? En cambio, en la primera vértebra lumbar es muy ancho, ancho y es corto. ¿Se fijan que es corto a diferencia de las torácicas, por ejemplo? Entonces acá también vamos a tener lo típico y recordamos el esquema: cuerpo vertebral, arco vertebral, lámina por anterior, pedículo por anterior, lámina por posterior, proceso transverso, proceso espinoso. Y volvemos acá. Siempre ese esquema. Entonces acá tenemos cuerpo de la vértebra, proceso transverso, proceso espinoso, procesos articulares, superior e inferior. ¿Hacia dónde mira el proceso articular superior? Postero superior. ¿Hacia dónde mira el proceso articular inferior? Antero inferior. Muy bien. Ahora, tenemos los procesos transversos, se ven claritos, ¿cierto? Cara articular inferior también y el proceso espinoso, muy bien. Pero miren quién nos apareció acá. En el proceso transverso tenemos un proceso accesorio, al igual que un proceso mamilar, ¿ya? Entre medio hay proceso transverso y el proceso articular superior. Tiene ahí un pequeño proceso mamilar. Y ahí está la cara articular superior que se orienta hacia postero superior. Ya. Muy bien. Miren el cuerpo vertebral, o sea, miren el foramen vertebral. ¿Quién pasa por el foramen vertebral? La médula espinal. Ahí usted le puede ir poniendo pausa si yo hago una pregunta, si quiere más tiempo para practicar. Ahora también podemos ver que, miren, también hay incisuras, incisura vertebral inferior, incisura vertebral superior, que están formando ambas incisuras vertebrales, la inferior con la superior, foramen intervertebral, foramen intervertebral.
¿Cómo se llaman las articulaciones entre los procesos articulares inferiores y superiores? Articulación cigoapoficiaria con C. Ya. Entonces, ahora tenemos que, avanzando más abajo, miren, ya, esta es la última vértebra lumbar. ¿Y qué sigue acá? El sacro, hueso sacro. En el recién nacido, estos huesos aún no se han osificado aquí, pero en el adulto ya los tenemos osificados y esto se llama hueso, hueso sacro. Por eso aquí dice hueso sacro. Os es hueso. Y el coxis, el coxis. La articulación entre el sacro y el coxis se llama articulación sacrocoxigia. Ahora, este proceso de osificación, es decir, fusión de los huesos, este proceso se conoce como sinostosis, fusión de los huesos. Sinostosis. ¿Qué es la sinostosis? Es la osificación de los huesos. Pero sinostosis es más bien un término para patología. Pero cuando ustedes escuchen el término sinostosis, es la unión o osificación de las articulaciones, en verdad. De las articulaciones, porque osificación de los huesos es obvio. Pero las articulaciones se osificaron. Ya. Ahora, ese término más patológico, como les digo. Ahora, miren, fíjense acá. Estas vértebras son igual que las otras vértebras, las que componen el hueso sacro, pero vamos a tener eh, algunas diferencias. Por ejemplo, que miren, acá hay unas alas del sacro, alas del hueso sacro, alas del sacro. Y claro, sí parecen alas. Tenemos los procesos articulares superiores. Y miren, acá esta es vista anterior y miren en la vista posterior, aquí se ven los procesos articulares superiores. ¿Dónde miren los procesos articulares superiores? Hacia posterior y superior, postero superior. Miren ahora que hay algo muy común, sobre todo en los kinesiólogos, que es hay un punto en donde, y en los kinesiólogos y en los de obstetricia, obstetras, que miren, el promontorio va a ser un punto muy importante. Por ejemplo, en el tacto vaginal, yo nunca debería tocar el promontorio porque significa que la persona tiene un canal pélvico muy estrecho, que lo vamos a ver más adelante en pelvis. Por lo tanto, el promontorio es nuestra guía para ver si es que el sacro está anteriorizado o está en anteversión cuando está esta parte del promontorio hacia anterior, o está en retroversión cuando está el promontorio hacia posterior. Por lo tanto, el promontorio va a ser un punto que nos va a indicar hartas señales de patologías o de estrechamientos, ¿ya? Sobre todo a veces con los discos lumbares, personas que tienen compresión ahí, pero ahí vamos a verlo un poquito más adelante, unas diapos siguientes. Miren, hay forámenes sacros anteriores y hay forámenes sacros posteriores. Miren lo que pasa acá, algo muy interesante con el proceso espinoso. Los procesos espinosos, como están fusionados, osificados, van a formar una cresta. La cresta que está en el plano, en la línea mediana, se va a llamar cresta sacral mediana, quien la forma los procesos espinosos. En cambio, más hacia lateral, vamos a tener una cresta también, pero esta cresta se va a llamar cresta sacral medial porque hay una lateral. Y miren, ¿quién forma la cresta sacral lateral? Los procesos transversos. En cambio, ¿quién
forma la cresta sacral medial los procesos articulares. Entonces tenemos procesos, eh, o sea, cresta sacral lateral, cresta sacral medial y la que está en la línea media, cresta sacral mediana. Ahora miren, ¿qué hay acá? Canal sacral, ¿qué hay? Y ustedes saben que es lo mismo que el foramen vertebral, pero acá se llama canal sacral porque como están fusionadas, forman un canal. La médula espinal. Muy bien. Y miren aquí, hay un hiato, un paso de un sector a otro, y un hiato. Y miren, el hiato deja unos cuernos sacrales y hiato sacro. Esto es muy importante para los que realizan punción lumbar, porque por acá podemos acceder al líquido cerebroespinal, que es el líquido que fluye del cerebro y la médula espinal, y antes llamado el líquido cefalorraquídeo. Nunca diga eso porque no se llama así, porque raquídeo es del raquis, de las vértebras, y este líquido fluye ¿por dónde? Por el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se llama? Líquido cerebroespinal, por el cerebro y la médula espinal. Y acá está, por el hiato esofágico, va, por el hiato sacral, que también hay un hiato esofágico. Este es el hiato sacral. Bueno, hay hartos hiatos en el cuerpo. Ya. Ahora también tenemos la articulación del sacro con el coxis, articulación sacro-coxigia. Ya. Miren. También vamos a ver un ápice del sacro. Esta es la punta. Ápice es punta. Ápice del sacro. Miren, acá podemos ver, esto es lo que van a ver, sobre todo los kinesiólogos, una radiografía le va a traer su paciente. Y acá podemos ver nosotros algunas estructuras como las alas del sacro, y esta articulación acá con esta parte de la pelvis, porque la pelvis se forma por tres huesos, por el ilion, el isquion, que es donde nos sentamos, y el pubis por anterior. Por lo tanto, acá vamos a ver la articulación sacro-ilíaca. Y acá después, cuando ustedes vayan en cursos más adelante, les van a pasar de por qué aumenta acá la densidad, ¿cierto? Esto se puede ver con coloraciones más blanquecinas y eso nos van a indicar distintas patologías. Ya, por ejemplo, a veces se puede ver más denso o otras veces menos denso, que también se llama radio opaco o radio lúcido. Y ahí ustedes van a decir, esta persona tiene signos de artrosis, esta persona tiene signos de artritis, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver las vértebras y miren, ahí se ve muy bien la cresta sacral. ¿Cuál es esa cresta sacral que va por la línea mediana? Cresta sacral mediana. ¿Quién la forma? Los procesos espinosos. Ya, ustedes se preguntarán por qué esta radiografía puede ver lo anterior y lo posterior. Y de hecho acá dice radiografía del sacro vista anteroposterior porque los rayos X reflejan, o sea, perdón, penetran las partes duras o óseas del cuerpo, por lo tanto, todas estas estructuras se superponen. Entonces, en una radiografía usted puede ver las estructuras que estén por anterior o por posterior y se superponen y uno las puede ver en una sola imagen. Acá ya tenemos el fémur, ¿cierto? El fémur para que nos ubiquemos, ¿cierto? El isquion y las vértebras lumbares. Acá tenemos el hueso sacro, así se ve, el hueso sacro, ahí está, ¿cierto? Y miren ahora en vista superior, la parte lateral, la porción lateral del sacro, tiene sus alas del sacro, y miren ahí está el promontorio, promontorio por anterior. Cresta sacral mediana, y ahí los procesos articulares, ¿cierto? Y miren acá los forámenes vertebrales anterior, foramen vertebral anterior con los forámenes vertebrales posteriores. ¿Ven que acá uno los puede ver? Están unidos. ¿Y quién pasa por el canal sacral? La médula espinal. Y ahí está la cresta sacral mediana formada por los procesos espinosos. Miren ahora un corte mediano, corte en el plano. ¿Qué plano de corte? Mediano. ¿Qué vista? Vista lateral.
Miren ahora, em, se dan cuenta que acá hay una cara articular y en cambio acá hay una tuberosidad del sacro. Y acá podemos ver que miren acá está la cresta sacral lateral. Ah, este es un corte sagital. ¿Cuál es el corte sagital? Los que son paralelos al mediano. Corte sagital. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque está en la cresta sacral lateral. Y si fuera el corte mediano precisamente, veríamos la cresta sacral mediana. Y ahí ve el coxis. Ahora, pasando a otro tema, también de la misma columna, podemos ver cómo están unidos, porque ustedes saben que el cuerpo no puede ser puro hueso, sino que estos huesos están articulados entre sí por un disco. Disco, si está entre las vértebras, disco intervertebral, y este disco intervertebral tiene anillo fibroso y núcleo pulposo. Y miren, acá lo podemos ver muy claro. Núcleo pulposo por dentro está encerrado ¿por quién? Por el anillo fibroso. Núcleo pulposo encerrado por el anillo fibroso. El anillo fibroso tiene una zona interna y una zona externa. Por dentro, por fuera. Ahora también podemos ver que hay ligamentos entre las vértebras para que esto no se mueva, ¿cierto? No ande bailando aquí. Entonces acá está el canal vertebral que, miren, una vez que ya tiene ligamentos, se va a llamar canal vertebral, como el canal sacro, porque está unido por los huesos. Y ahora ya en la médula, cuando es la vértebra solita, uno le puede decir foramen vertebral, pero ya cuando estamos hablando de la columna en sí, cuando ya la columna la vemos con ligamento y todo, queda un canal, por lo tanto ya no se va a llamar foramen, se va a llamar canal vertebral, canal vertebral. Entonces acá podemos ver ligamentos, los que están entre los procesos espinosos se van a llamar ligamentos interespinosos y los ligamentos que están uniendo aquí los forámenes vertebrales se van a llamar ligamento flavo, ligamento flavo. También podemos ver, em, uniendo acá los ligamentos por la parte del arco vertebral, ¿ah? Del arco vertebral. ¿Quién forma el arco vertebral? Pedículo por anterior y lámina por posterior. Acá podemos ver, al parecer, la lámina. Ya. También miren, aquí está solita ya la vértebra. Ahí está núcleo pulposo, anillo fibroso, que está encerrando ¿a quién? Al núcleo pulposo. Y ahí podemos ver que antes o encima de la vértebra del hueso hay un cartílago hialino para esta articulación. Miren acá, podemos ver que los cuerpos vertebrales, ya dijimos que están articulados por los discos, ya está súper bien. Esta articulación se llama tipo sínfisis, pero ahí después vamos a ver articulaciones en detalle para algunos, porque con otros alumnos ya los vimos que esta articulación es de tipo sínfisis, es decir, es una articulación de tipo fibrosa y subtipo sínfisis. Ya, y miren ahora que el disco por fuera tiene unos ligamentos, o sea, un sistema de fibras cruzadas. Sistema de fibras cruzadas, ¿de quién? Del anillo fibroso. El anillo fibroso tiene por fuera un sistema de fibras cruzadas. Ahora, miren lo importante que es, ¿para qué tenemos que estudiar todo esto? Porque a veces hay patologías en las que el núcleo pulposo se sale del anillo fibroso. Por ejemplo, personas que están mucho rato en la columna lumbar, sobre todo, mucho rato o, en ciertas posiciones en donde se inclina, o sea, se agachan, por así decirlo, se agachan y no doblan las rodillas, por lo tanto, imagínense hacer todo el peso, levantar una caja o cualquier cosa pesada con la columna, ¿se imaginan? Así que usted jamás lo haga de levantar algo con la columna, si para eso tenemos las piernas.
El ser humano está hecho con musculatura muy fuerte en las piernas, por lo tanto nosotros tenemos que doblar las piernas para levantar cualquier objeto del suelo, sobre todo si es pesado, doblamos las piernas, ¿ya? Es para eso están hechas las piernas, porque la columna no está hecha para eso. Usted vio que la columna, miren estos huesitos, ya, si bien igual son huesos y son duros, miren lo que trae dentro. Trae la médula espinal. Es una estructura del sistema nervioso central que si usted la aplasta, puede quedar sin movimiento. Acá ven la parte anterior del movimiento y la parte posterior de la sensibilidad. Tacto, dolor, presión, temperatura. Por lo tanto, ¿qué pasaría si se le hernia? Esto es herniación, que se sale del lugar, se deforma ahí. ¿Qué pasa si hay una hernia del núcleo pulposo y se salió y fue hacia el canal vertebral y aplastó ahí la médula espinal? ¿Qué creen que le va a pasar a la persona? Lógicamente que va a afectar la movilidad. Lo último que queremos es eso, ¿cierto? Entonces, a las personas a veces cuando sienten, empiezan a sentir parestesia o también, por ejemplo, sienten parestesia es la sensación de hormigueo por si acaso. Entonces, a veces pueden sentir parestesia o simplemente ya no pueden mover las piernas, si es la zona lumbar. Quiere decir que estas personas deberíamos estudiar si es que está comprimida la médula. ¿Cómo lo estudiamos? Acá hay una resonancia magnética que nos ve las partes blandas de la médula espinal. O sea, las partes blandas del cuerpo, en verdad. Entonces acá podemos ver, miren, estamos en L, sobre todo en las lumbares, les dije yo que pasaba esto, porque las personas se agachan sin doblar las rodillas, sin doblar las piernas, por lo tanto, hacen toda la fuerza con la columna y miren lo que se produjo acá este paciente, que esto es súper común, chiquillos, súper común. Miren lo que le produjo al núcleo, ya, este es el cuerpo vertebral, esos son los procesos espinosos, cuerpo vertebral, proceso espinoso. Y miren acá, ¿qué es eso que está entre los cuerpos vertebrales? Los discos intervertebrales. Y miren acá se hernió el disco, se produjo una herniación en el disco que comprimió la médula. ¿Ven qué peligroso? Comprimió la médula, ¿ya? A veces se produce también muy comúnmente en esta parte, en la última lumbar, es decir, en la L5, ahí está L1, L2, L3, L4, L5, y el sacro, porque miren acá este ángulo que hace, por lo tanto, personas también que tienen mala postura, es decir, que tienen, por ejemplo, hay modelos que tienen muy pronunciada esta curvatura, que es la lordosis, por lo tanto, hiperlordosis lumbar, y que a veces tienen problemas acá en el hueso sacro, entre L5 y S1, la primera sacra. Así que también ahí, ojo con los kinesiólogos, que llegan muchas personas con estas patologías. Miren acá, a veces la herniación se produce hacia lateral. Y miren que está comprimiendo acá el nervio, el nervio. Esa herniación, si es hacia lateral y posterior, se llama herniación posterolateral. Acuérdense que siempre el cuerpo vertebral está por anterior, proceso espinoso por posterior. Miren, acá, acá sí que hay, está comprimiendo el nervio, ¿ah? Miren, ahí dice, compresión del nervio. Y si comprime el nervio, lo primero que va a sentir la persona son parestesias. La persona siente parestesias, es decir, hormigueo. ¿Y por qué siente hormigueo? Por la compresión del nervio. Y la compresión del nervio nos indica que no está pasando, o sea, la parestesia, que es la compresión del nervio, nos indica que no está pasando el impulso eléctrico. Por lo tanto, tenemos que descomprimir el nervio, ¿ya? ¿Cómo descomprimimos el nervio? Acá los kinesiólogos saben porque, lógicamente, que la columna vertebral está adherida o está muy relacionada con los músculos
Por lo tanto, si a usted le llega un paciente con compresión del nervio, o sea, la primera que le va a decir la persona es que siente parestesia, hormigueo, y usted va a pensar, ah, el nervio está comprometido. ¿Qué le habrá pasado al nervio? Está comprimido, entonces vamos y evaluamos la musculatura que está adherida, o sea, o adyacente al, a la columna vertebral, y si esa musculatura cede, por lo tanto, aquí las vértebras se van a descomprimir, aparte de que usted le tiene que enseñar a la persona buenas posturas, si trabaja con carga, a recoger las cosas con las piernas, la persona ya debería ahí liberar este espacio y vuelve a la normalidad. Y algunos dirán, tiene que operarse, tiene que operarse, después tiene que hacer sesiones de kine, etcétera, etcétera. Cuando usted perfectamente podría descomprimirle podría descomprimirle, a ver, espéreme, acá, descomprimir toda esta contractura, le libera ahí al canal y listo, se acabó, no tiene para qué operarse. Y eso usted lo va a ver en un montón de estudios que están saliendo ahora, que las personas sin operación le sueltan ahí la musculatura comprometida que está ahí por sobreuso, por fuerzas mal ejecutadas, etcétera, etcétera, y la persona vuelve a la normalidad. Ahora, quiero decirles algo muy importante que quiero que ustedes siempre sepan. Una de las causas de la parestesia es la compresión del nervio, lógicamente, por los músculos. ¿Quién comprime el paso del nervio? Los músculos, ya sea que la persona sienta parestesia en los dedos de las manos, en las piernas. Usted tiene que evaluar el músculo. ¿Qué músculo está comprimiendo ahí el nervio? ¿Cuáles son las causas de las contracturas de los músculos? Y acá yo les voy a decir 4. 1. Posturas mantenidas. 2. Movimientos repetitivos. Ahí fatigan el músculo, ¿cierto? Hasta que se contrae y si no lo elongan, peor. 3. Fuerzas mal ejecutadas. 4. Cambios bruscos de temperatura. Así que cuando usted escuchó a algún familiar decir que si estaba en lo calentito o tomando mate o en el calor o se bañó recién y salió al frío, y le dicen que quedó chueco, que quedó con tortícolis, etcétera, etcétera, es totalmente cierto, así como yo atiendo a mis pacientes con parálisis facial, que como ellos le llaman, que quedaron con la cara chueca, es verdad, parálisis facial, le puede dar atrás un lumbago en donde la persona queda en posición de flexión de columna y no se puede parar, al igual que también le puede dar tortícolis, que es una contractura de los músculos del cuello que también es muy dolorosa. Así que ahí están 4 causas de las contracturas musculares, por qué se contraen los músculos, ya se las di recién, que son en orden. Bueno, ustedes se la aprenden en orden, pero posturas mantenidas, movimientos repetitivos, fuerzas mal ejecutadas, cambios bruscos de temperatura, y otras pueden ser traumatismos, que se haya dado un golpe, se haya torcido el pie, etcétera, etcétera, y el músculo, ¿qué va a hacer? Se defiende, es decir, se contrae. Y más encima, si usted nunca lo elongó, el músculo queda ahí contraído. ¿Y qué pasa? Que la persona siente dolor, ya después si nunca lo elongó, nunca lo trató, se le puede hasta comprimir las vértebras, y esa compresión sumada a que la persona más encima tiene malas posturas o hace fuerzas mal ejecutadas en donde no se levanta bien para recoger objetos pesados del suelo, entonces se puede hasta provocar una herniación. ¿Qué tiene que hacer usted? Encontrar la causa y eliminarla. Si es una causa por contractura muscular, ahí los kinesiólogos la saben eliminar bien rapidito, así que la persona se mejora al tiro y van a estar muy agradecidas de usted. Así que por eso que tiene que aprender harta anatomía, porque esta es la base y el lenguaje de todas las enfermedades que usted puede sanar. Ya. Nos vemos, chiquillos, a estudiar. Cualquier cosa me escriben, me preguntan.